Muchachos, en la anterior ocasión quedamos en delitos contra el patrimonio económico, ¿verdad? En Sí, señor. extorsión y estafa fue lo último que vimos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, perfecto. Vamos a terminar ahorita los delitos contra el patrimonio económico y les voy a enviar una lectura sobre la pena. Recuerden que el producto 4 va a tener varias cosas. La primera es unas lecturas que ustedes van a hacer, la segunda es escribir un cuento corto y la tercera es pues socializarlo en clase. ¿Sí estamos claros con eso? Sí, señor. Bueno, perfecto. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, este artículo de emisión y transferencia de cheque? El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos o quien luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. ¿Sigo? Sí, por favor. La acción penal cesará por pago del cheque antes de la sentencia de primera instancia. La emisión o transferencia de cheque postdatado o entregado en garantía no da lugar a acción penal. No podría iniciarse la acción penal conveniente del giro o transferencia del cheque si hubieran transcurrido 6 meses, contados a partir de la fecha de la creación del mismo, sin haber sido presentado para su pago. La pena será de multa cuando la cuantía no exceda de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Bueno, les tengo una pregunta. ¿Qué pasa si yo emito un cheque y al momento en el que emito el cheque me llega un embargo y me quita la plata de la cuenta, alguien lo va a cobrar y no puede cobrar? ¿Incurriría en el delito? No, no, señor, por lo que hemos hablado en varias clases que pues ese delito es de forma dolosa y pues él no estaría actuando pues con culpa, con dolo, perdón. Y lo otro, profe, también es pues que en el artículo dice que cuando sea injustificado de no pago, pero pues en este caso estaría la justificación de que primero le llegó el embargo, le agarró pues toda la plata antes de que el cheque pudiera ser cobrado. Listo, perfecto. Y otra cosa es si yo doy orden, o sea, yo giro un cheque, el cheque sí tenía fondos y doy orden de que retiren los dineros antes, ¿incurro en el tipo penal? Ahí sí está pues incurriendo en el delito, porque está dando la orden de retirar todo el dinero cuando sabe pues de que perfectamente se va a hacer efectivo ese cheque. ¿Qué pasa si yo emito el cheque y a los 7 meses doy orden de retirar todos los dineros y una persona va a cobrarlo y pues se encuentra que no hay dinero? Profe, ¿me puede repetir, por favor? ¿Qué pasa si yo giro un cheque y a los 7 meses ordeno que retiren todos los fondos del banco? En ese momento en el que retiran todos los fondos del banco, la persona va a cobrarlo al mes 7 y se encuentra que no hay dinero. No incurriría por lo que ahí pues especifica que no podrá iniciarse la acción penal proveniente del giro o transferencia de cheques si hubieran transcurrido 6 meses. Listo, perfecto. Otra cosa, ¿cuáles elementos debo llevarle a la fiscalía para que digan o inicien la investigación? Profe, mil disculpas, yo no le alcancé a escuchar muy bien porque en eso hubo como una interrupción. ¿Qué elementos debo presentarle a la fiscalía para que se inicie el proceso penal? O sea, ¿qué le llevo a ella? ¿Qué le entrego?
el cheque que le dio la persona para cobrar. Si eso es lo O primero, ¿y qué más? como tal, como el reporte del banco, donde diga que la persona no tiene ningún tipo de fondos, cómo pagar ese cheque, ¿no? Claro, que no lo pudo cobrar y la cuenta no tiene fondos. Entonces, esos serían los dos elementos que hay que llevar. ¿Listo? ¿Alguien me puede ayudar, por favor, a leer el artículo de abuso de confianza? ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a leerlo? El abuso de confianza, el artículo que tenemos en pantalla. Artículo 249, abuso de confianza. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004 a partir del 1 de enero del 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente. El que se apropie en provecho suyo o de un tercero de cosa mueble ajena que se haya confiado o entregado por un título no traslativo de dominio incurrirá en prisión de 16 a 72 meses y multa de 13 puntos. ¿Alguien me puede decir qué es un título traslaticio de dominio? ¿Alguien? Espérenme, muchachos, espérenme, miro si puedo conseguir una mejor conexión porque esto está muy mal acá. Listo, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Me pueden confirmar si me escuchan mejor? Muchachos, ¿ahí me escuchan bien? ¿Ahí sí me escuchan mejor? Sí, profe. Profe. Qué pena hoy, lo que pasa es que me tocó conectarme desde el celular porque no tengo línea de internet ahorita directa. Entonces ya lo cambié al otro a ver si acá nos escucha mejor. ¿Alguien me puede decir qué es un título no traslaticio de dominio? Profe, eso no puede ser pues una escritura de un inmueble. Pero la escritura entrega el dominio. O sea, si tú haces una escritura, estás entregando el dominio. No, entonces no. Yo particularmente no sé.
Un título no traslaticio de dominio sería un contrato de arrendamiento. Yo te arriendo a ti el inmueble, tú lo puedes utilizar, vives ahí, pero no estoy entregando. Un título traslaticio de dominio, no traslaticio de dominio, también puede ser el alquiler de un carro. Todos esos eventos en los que te entregan una cosa, pero el dominio no es tuyo, simplemente como si fuera un alquiler. ¿Me hago entender? Ah, Sí, ya, señor. sí, señor. Ese fue el error que había cometido y por eso pues les pido excusas porque yo les dije que la diferencia entre el abuso de confianza y el hurto era el apoderarse o el apropiarse, pero la diferencia también es que en el abuso de confianza tiene que haber un título traslaticio de dominio, ¿sí? Entonces solo se puede dar para esos eventos. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Sí, profe. El abuso de confianza calificado está en el artículo 250 y lo que hace es lo siguiente, es decir, abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública en caso de depósito, o sea, se califica cuando hay alguno de estos elementos. Pregunta, ¿el sujeto activo es indeterminado en ese numeral cuarto o se vuelve determinado? Profe, se vuelve determinado porque como tal tiene que haber un ingrediente especial y en la primera dice que abusando de funciones discernidas, reconocidas o confiadas por autoridad pública. Entonces sería como el ingrediente especial que tiene que ser un servidor público. Sí, entonces algunos nos califica o nos vuelve determinado el sujeto activo y otros el sujeto pasivo como el cuarto. ¿Alguien me puede por favor ayudar a leer corrupción privada? El que directamente o por interpuesta persona prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación una dádiva o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero en perjuicio de aquella. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 10 hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, empleado o asesor de una sociedad, asociación o fundación que por sí o por persona interpuesta reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado en perjuicio de aquella, cuando la conducta realizada produzca un perjuicio económico en detrimento de la sociedad, asociación o fundación, la pena será de 6 a 10 años. Listo, muchas gracias. ¿Qué nos dice entonces el artículo? ¿Tienen alguna duda sobre eso? ¿Les queda alguna duda o entienden muy bien lo que se está diciendo en ese momento? ¿Sí lo entienden? ¿Les queda claro? Sí, señor. Bueno, otro de los artículos que vamos a atender es administración del leal. El administrador de hecho, derecho o socio de cualquier sociedad constituida o en formación, directivo, empleado, asesor, que en beneficio propio de un tercero con abuso de las funciones propias de su cargo disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio económico. ¿Alguna duda sobre este artículo? No,
Bueno, entonces este es el tema, un tipo penal en específico llamado administración desleal. Muchachos, vamos a pasar ahora sí al cuarto módulo, que es la pena. ¿Alguien me puede decir qué es la pena para ustedes? Pues la pena es cuando, digamos, se priva de la libertad a una persona por cometer un delito o algo que no está bien. O sea, es como que se sanciona dándole una pena dependiendo lo que hizo. Pero bueno, entonces la pena solamente es privación de la libertad. Tú cuando castigas a tu hijo, ¿eso no podía ser considerado como una pena? Yo considero que no son lo mismo, profe, pues porque, digamos, es un castigo lo que uno le pone al niño y una pena viene siendo algo que está dentro del marco legal, que pues la ley lo estipula así, por un hecho delictivo. Pero entonces la pena no es también un castigo. Y o sea, tú me dices que la pena está dentro del marco de la ley. O sea, pegarle a mi hijo no está en el marco de la ley. Yo creo que la pena es un castigo que se le da al individuo cuando comete el delito, cuando comete el hecho punible. Alguien dígame en los tiempos, en los primeros tiempos de lo que hayan leído, la antigüedad, cavernícolas o mucho más cerca de esta época, ¿cómo eran las penas en ese tiempo? ¿No? ¿Alguien sabe? Pues, profe, en lo que lleva la evolución de la humanidad, por ejemplo, en la Biblia se representa mucho lo que es la ley del talión, que es lo del ojo por ojo, diente por diente. ¿Quién fue la que me dio esa respuesta? Yo, Bárbara. Bárbara, pero ¿tú no crees que eso es como muy civilizado? O sea, la ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. Tú me sacabas un ojo, yo te saco un ojo. Pero a mí eso me parece muy civilizado. Creo que antes de eso, o sea, no estás mal, pero creo que más atrás habían otros tipos de pena. Profe, anteriormente no se apedreaba pues a las personas o se decapitaban, dependiendo en el marco en el que se desarrollara el delito. Pues en lo de los bárbaros era feroz. Perfecto. Entonces, yo te tengo una pregunta ya que hablan de los bárbaros y de la ferocidad y todo eso. Y pues me han llevado dos cosas muy importantes con la ley del talión y lo que tú dices. Antes eran castigos físicos, pero yo me pregunto si estábamos en el inicio de los tiempos y alguien me hacía algo malo a mí, ¿qué pasaba? O sea, pónganse a pensar, alguien me hacía algo malo a mí, ¿qué pasaba? Profe, yo leí esto, el que está en Moodle, que decía lo de la pena, y que primero se comenzaba era con la venganza. Después se pasó a lo de la ley del talión y después con el compositio. Ok, ahorita les voy a enviar una lectura un poco más elevada, pero lo que primero se inició a hacer fue la venganza. El primer tema que se inició en la humanidad fue me hicieron, yo voy y le hago. ¿Sí? ¿Alguien me puede, por favor, ayudar a leer esta diapositiva? Dice así, la Real Academia de la Lengua define pena, digo, tormento, sentimiento grande de tristeza. Hace referencia al castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. La pena se entiende que es la última reacción institucional del carácter judicial ante la comisión de un hecho penalmente punible por parte de un sujeto imputable. Es así
que solo el legislador puede establecer los delitos y las penas que se van a aplicar sobre los ciudadanos, así como el procedimiento aplicable al ejército de investigación y juzgamiento, siendo esto posible porque proviene de la soberanía popular y la facultad de autodeterminarse y concretar las normas que van a hacer posible el cumplimiento del contrato social. La pena tiene 3 definiciones. En sentido general, la pena expresa cuando el dolor o cualquier mal que cause dolor. En sentido especial, la pena designa un mal que implica el sufrimiento por un hecho cometido con dolo o imprudencia. En sentido especialismo, expresa el mal impuesto al reo por la autoridad como consecuencia de un delito. Una pregunta, ¿a ustedes les parecería bien que las penas las impusiera la mayoría? O sea, que por ejemplo hay 200 personas y 180 dijeran, esta es la pena, y que esa fuera la pena que se le impusiera a esa persona, o sea, democracia. ¿Podríamos hablar que la democracia sería lo más justo al momento de interponer penas o de imponer penas? Profe, particularmente yo creo que no. ¿Por qué? Porque muchas personas no piensan igual y no tienen la misma concepción del delito, ¿sí? Entonces algunas personas podrían estar erradas sobre el castigo al que se le vaya a dar y simplemente se dejan llevar por las emociones o por lo que haya pasado. Entonces, pues para mí no. Díganme en un caso las personas que creen en Dios, que leen la Biblia o que han escuchado de la Biblia, ¿cuál es el caso más sonado donde por democracia la verdad no fue tan justa o que pasó eso en un apartado de la Biblia, donde por democracia se eligió Cuando la suerte de alguien? crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, que fue simplemente por democracia, cuando se pusieron a escoger entre Barrabás, que era un ladrón como tal, y el Señor Jesús. Entonces, por democracia simplemente lo crucificaron a él, ni siquiera le dieron la oportunidad pues de defenderse. Y entonces miren que Poncio Pilatos, que era la ley, se lavó las manos y lavándose las manos dicen, elijan ustedes. Y entonces la democracia uno se pone a pensar, venga, la democracia no es tan justa porque volvería casi que un tema de popularidad. El problema de Jesucristo es que no era popular y Barrabás era muy popular. Ellos lo creían una amenaza porque como decían que era el Hijo de Dios, por eso fue que lo crucificaron. Sí, totalmente. Pero mira que no es tan así. Quienes los creían hijo de Dios y lo creían una amenaza eran los religiosos. Pero en última los religiosos lo entregan a Poncio Pilatos para que Poncio Pilatos lo mate. Y Poncio Pilatos dice, yo no lo voy a matar porque este hombre no ha hecho nada. Yo me lavo las manos, que el pueblo decida, ¿libero a Barrabás o libero a este? Y en últimas, quien termina matando a Jesucristo ni siquiera son los religiosos o las personas de la época. Quien mata a Jesucristo fue el pueblo. La misma población, exacto, porque fue quien decidió. ¿Alguien me puede ayudar a leer, por favor, esta diapositiva de la venganza? La venganza fue la primera manifestación del hombre como consecuencia de haber sufrido o recibido un mal o daño de parte de otro. Era parte de su supervivencia y la de su grupo. Era el ofendido o su grupo familiar el que determinaba la forma en que ejercía la venganza conforme al daño sufrido. La forma más usual de ejecutar la venganza consistía en el maltrato corporal, acompañado de mutilaciones, trabajos forzados, destierros y torturas. Sin embargo, como la venganza era desproporcional e indiscriminada, se dio origen a las instituciones del talión, ley del talión, y la compositio. ¿Alguien se vio la serie de Vikingos? ¿O se ha visto The Last Kingdom en Netflix, toda esa serie de Vikingos? Vikingos, sí. ¿Qué pasaba cuando a un vikingo le hacían algo? ¿Qué pasó cuando mataron a Radney? Toda su población o todos sus hijos pues tomaron venganza en nombre de él.
¿Cuál era entonces realmente el problema de la venganza? Porque uno se pone a pensar, venga, si a mí me hicieron algo, ¿yo por qué no le puedo hacer algo a esa persona? Sí, en últimas. ¿Cuál es realmente el problema por el que en la sociedad no podría llegar a funcionar la venganza? Porque la venganza, perdón, recaería sobre toda una, digamos, pues sobre toda una familia, dado el caso que fuese entre familia, mientras que si fuera únicamente usted me hace algo y yo a usted le regreso todo, pero en aquella época arrasaban con todo. Exacto, tú matabas a uno, una familia, ese iba y mataba a toda la familia menos a uno, y luego ese uno iba y mataba a todo el pueblo. Entonces hay un problema, nunca se sabía cuándo parar. Y el problema de la venganza es que si seguía ejecutándose venganza, pues la sociedad completa iba a quedar destruida. Cuando matan a Ragnar, que es un solo hombre, se van y matan a miles de personas. Y si ustedes se vieron la serie y pusieron cuidado en algo, Ragnar Lodbrok, que fue una de las personas más emblemáticas dentro de los vikingos, como el vikingo más reconocido, les dice a sus hijos en el momento de decadencia de este, donde ya no tenía tanto poder, les dice, oiga, vamos a atacar, vamos todos, ataquemos. ¿Y qué le dicen los hijos? ¿Qué le dicen los hijos a Ragnar? ¿Alguien Profe, no sabe? tengo ni idea porque yo no me vi esa serie. Bueno, los hijos le dicen, no, no vamos a atacar. Y el tema de la venganza para los vikingos era tan fuerte que Ragnar va y se entrega al enemigo para que lo mate y lo torture. Y el enemigo lo mata y lo tortura, lo tira en un campo de serpientes para que se lo coman, o sea, una muerte horrible. Y cuando los hijos se enteran que lo mataron de esa forma, unen a todos los vikingos para ir a matar a ese rey. Y le hacen una tortura que se llamaba para los vikingos el águila de sangre, le abren la espalda atrás y le sacan los pulmones. Creo que él murió antes de eso, luego lo dejan empalado, matan a todo el pueblo, siguen conquistando y luego ellos quedaron como bravos con los vikingos, hacen una arremetida con posterioridad que creó otra guerra. El problema es que la venganza no tenía un cuándo acabar. O alguien piensa diferente o podemos seguir debatiendo esto, o les queda claro el problema de la venganza. Pues por mi parte, sí entendí lo de la venganza. Sí, profe, quedó claro. Sí, entonces el problema es que era desproporcionada e indiscriminada. A mí me mataban a un familiar y yo me mataba a 5, desproporcionada, indiscriminada, pues yo le daba al que fuera, ¿sí? Que ese venía siendo también otro de los problemas principales. Lean, por favor, les voy a dar 1 minuto, 2 minutos como mucho, para que lean esta diapositiva de la ley del talión y me digan cuál es la diferencia o el gran avance entre la venganza y la ley del talión. 2 minutos, no más. Quien quiera participar puede hacerlo cuando termine y me dice qué es la ley del talión y entonces cuál fue el aporte importante en cuanto a la pena. Profe, pues la diferencia entre la venganza, lo que usted decía ahorita, digamos, si
de una familia mataban uno, entonces iban y mataban a 5. Aquí lo que dicen en el primer párrafo es que lo que la ofensa recibida era de igual manera, sí, o sea, si mataban a uno, entonces uno también moría la otra familia, no se podía exceder. O sea, la venganza no podría ser mayor a la ofensa, mientras que en la anterior, en la venganza, no medían como lo que iban a hacer. Le pone límites. Podemos decir entonces, o puedo concluir yo que le ponía límites al castigo. Sí, sí, señor. Bueno, entonces díganme en algo. ¿Por qué si esto fue un gran avance, por qué la ley del talión no serviría en nuestro tiempo? Porque a mí me parece muy justo. O sea, imagínense lo que ahorita pasa con las mujeres que matan, feminicidios, o con las zonas que violan, sí, o sea, todas esas cosas que pasan porque uno, si a uno le pasaron, si a mí me violaran una hija, pues yo quisiera que la persona se muriera, que la violaran, no sé, sí, cuando uno está en el dolor, uno quiere muchas cosas de esas, pero pues otra cosa es lo que uno ya quiere pensando acá, pues yo como profesor digo, debe ser humanizado, la pena no puede ser desproporcionada, todo eso, pero cuando uno está en el dolor, uno quisiera que todo el mundo que estuvo ahí cerca a quien le hicieron daño, muriera. Entonces, ¿cuál creen que fue el problema real por el que la ley del talión no se mantuvo en el tiempo cuando, pues viéndolo así, sería lo más justo? Profe, pues personalmente yo pienso que es algo más de tema moral, porque si lo vemos realmente en las penas, puede ser que actualmente la conducta que se cometa pues es proporcional, ¿sí? A la pena que se le imponga, porque bueno, la ley del talión básicamente es, tiene relación a la conducta que se le hace, es decir, es totalmente proporcional. La ley de talión es proporcional a la conducta que se hace, por eso está el famoso dicho de ojo por ojo, diente por diente. Entonces, personalmente, si lo comparamos a la actualidad, yo veo que disfrazado se puede llevar a cabo en el sentido de que si una persona comete una conducta, bueno, esa conducta es proporcional a la pena que se le impone. Pero así como se dice de ojo por ojo, diente por diente, que viene de castigos físicos, creo que más que todo que no se cumple es por algo de moral, de dignidad, diría yo. ¿Ok? Sí, no, me parece muy bien. Y el tema es que el debate de la pena no ha estado definido. Por eso es importante que acá hablemos qué pensamos nosotros de la pena. Pero yo les digo que hay un problema Profe, fundamental. Señor, bueno, yo iba a aportar algo que era que también ahí decía que la ley no admitía excusa ni explicación a cometerse errores. Y, o sea, puede haber el caso de que se cometa un error, en esos tiempos se pudiese haber cometido un error diciendo que esta persona mató a alguien cuando él no fue, y como no admitía la ley ninguna excusa, pues la persona pues iba y lo mataba a él cuando él no era culpable. ¿Sí me da a entender? totalmente de acuerdo y casi le digo que le dio en un 95% la respuesta, pero no iba tan ahí. No, no es el tema de los inocentes, porque ellos sufrían un juicio igual, pero sí es por donde Profe, usted me lo está diciendo, señora. pues yo iba a aportar algo más que es donde dice que el castigo dependía del tipo de víctima y del delincuente. Algo que ahorita pues, entre comillas, no se hace, que eh, el que comete el delito va por igual o bueno, tiene su agravación dependiendo de la persona. Pero pues ahí yo lo entiendo como pues si el delincuente era alguien súper importante, pues no se debía aplicar lo mismo. Sí, había ese principal problema. Y miren otro problema más fuerte. Imagínense en que la mamá de ustedes deja una maceta en el tercer piso de la casa, la maceta se cae sin ella querer y mata a una persona del primer piso. Si aplicáramos la ley del talión, ¿qué le tiene que pasar a su mamá? De Que igual le caiga manera una tendría maceta. que morir por una maceta porque dice que es equivalente
el, el mismo, el mismo hecho, sí, que es que con el que se cometió tendría que haber sido igual, tendría que haber muerto de la misma manera. Exactamente, entonces tengan muy presente que acá no se estudiaba primero que todo la intención ni la forma en la que se comete la conducta, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con eso porque ahorita el estudio de la conducta es más importante para llegar a decir esta persona debe responder o no. Otro de los aspectos muy importante era que esto no era para los esclavos, ¿no? Si alguien mataba a un esclavo, pues ¿qué era lo que debía hacer otra persona? Supongamos que yo tengo 3 esclavos y uno de ustedes mataba a uno de mis esclavos, ¿qué les pasaba a ustedes? No había castigo. Considero yo que nada, porque pues Tenían, era un tenían que esclavo. tenían que devolverle un esclavo a usted, creo. O yo tenía que derecho a matarle un esclavo a él. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Eso como en esas connotaciones. Ahora vamos a pasar a la siguiente. Un minuto, por favor, leamos el compositio y me dicen entonces cómo avanzó. Lo importante de esto, muchachos, para el trabajo final, recuerden que tienen que escribir un cuento de 3 o 4 páginas de cómo se imaginan que serían las penas en el futuro. Les estoy mostrando cómo ha ido evolucionando de la venganza, de la ley del talión, el compositio. Vamos a hacer un recorrido histórico hasta ahorita para que ustedes en un cuento me escriban y me digan cómo piensan que serían las penas en 200, 300 años. Ese va a ser el cuarto producto. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Sí, señor. Ahora, ese producto todavía no es para la otra semana, es para dentro de 15 días, pero váyanlo pensando. Desde hace rato les he estado diciendo que como que mi idea, entonces vamos a trabajarlo porque no les he terminado lo que les decía antes. Tengo que terminar de dar el tema para poder poner los productos. Porque mucha gente llega y me dice a mi profesor, pero es que usted no pone en el Moodle cuándo le entrega el producto. Pues no puedo ponerle la entrega al producto porque yo qué voy a saber cuándo voy a terminar el tema. Hoy ya no lo alcanzo a terminar, me toca hasta la otra semana. Y si la otra semana no lo termino, pues me toca dejarles otra semana, ¿sí? Entonces, por eso es que los productos se dejan en clase, porque tengo que esperar a terminar tema. Lean por favor lo que es el compositio, apenas terminen, el primero que quiera me comparte cuál es el avance que se da entre la ley del talión y el compositio. Profe, una pregunta. Señor, Leyendo esto, me da a entender que, o sea, la persona, el criminal que hacía el daño, pues podía pagar para recompensar los daños y eso, pero si la persona no aceptaba, ¿qué le pasaba? ¿Qué pena o qué castigo le tendrían? eso varía mucho y no es primero, muy buena su pregunta. Segundo, no le puedo decir con exactitud porque eso variaba mucho. Si era una persona de un nivel o estrato menor, porque recuerden que todas estas leyes se aplicaron en Roma, en la Gran Roma, entonces dependía porque allá habían ciudadanos de primer, segundo, tercer nivel. Entonces eso dependía mucho, ¿sí? El problema es cuando no aceptaba un ciudadano del más alto nivel, pero cuando era uno de los niveles bajos le tocaba aceptar o aceptar, ¿sí? Iba y le violaba a una hija a un campesino, al campesino sí o sí le tocaba aceptar la plata. O sea, si el campesino no hacía eso, tenía consecuencias más graves. Entonces, cuando uno estudia la historia, pues tiene que ver que no hay respuestas exactas, o no le podría decir exactamente pasaba esto, dependía de quién era y en qué condiciones estaba. ¿Me hago entender? Sí, sí, señor. Sí, señor profe, pues ahí podemos mirar entonces que en la evolución ya con el composition lo que hace es parar un poco el tema de la venganza, el tema de las agresiones físicas, pagando con dinero, ¿sí? Aportando pues a lo que acaba de decir mi compañero. Entonces se pagaba con dinero y como tal el delincuente o la persona que comete la conducta podía colocar el monto a pagar,
si aceptaban, pues bien, y si no, lo que usted dice. Pero con el pasar del tiempo, lo que hicieron fue que la legislación determinó que ya no iba a ser lo que la persona quisiera, sino que como tal colocaron una cuantía determinada para los tipos de delitos. Ok, ¿alguien más quiere aportar algo? Miren una cosa, ¿ustedes piensan que esto de la compositio fue por un tema de humanización? Profe, pues, ¿Ahí me escuchan? No los escucho. profe, que Sí. si puede repetir la pregunta, por favor. Ah, ok, qué pena. ¿Creen que esto se hizo por un tema de humanización de la pena? O sea, dijeron, vamos a ser más humanos, o ustedes le darían otra lectura a esto que hay, voy a decirlo así, como intereses macabros. Profe, yo creo que es como más bien un escape para para los que esa época tenían un estrato más alto, pues era un escape para ellos si cometían un crimen. Felipe, ¿usted en qué trabaja? No, profe, soy estudiante. Ah, bueno, anda volando hoy. Sí, efectivamente, muy bien su respuesta, excelentísima. Era un tema para que a los ricos no les aplicaran el talión. ¿Quiénes tenían plata para reparar? ¿Alguien me puede decir? Pues los estratos más altos en esa época, o sea, los La clase reyes, La alta. burguesía, todo lo que era la nobleza. Díganme en una cosa, si una persona rica mataba a alguien de estrato bajo, bajo la ley del talión, ¿qué le pasaba a ella? Bailas, ahí no tenía que ver si tenía títulos o algo por el estilo. En la ley del talión, si usted me mata, también voy y lo mato. Y en esta ley, En esta no, en esta sí se ve más lo económico. En esta sí se protege un poquito más la nobleza y la burguesía, les dar las cosas a su manera. exacto. Entonces, pero ese fue, señora, profe, pero entonces acá se ve más beneficiada la clase alta, porque si, por ejemplo, un campesino, no sé, va y comete un delito contra alguno de las de clase alta, pues evidentemente esta persona no va a tener la misma capacidad económica de pagar el delito. Entonces creo que ahí es donde entra lo que preguntaba mi compañero Andrés, que qué pasaba si o sea, si la persona no puede pagar, o sea, si el campesino comete el delito, ahí qué pasaría. Y obviamente no tiene los recursos para poder pagar, ahí qué pasa. pues no, le tocaba someterse a una pena, ya sea física, muerte o cualquiera de esas cosas, ¿sí? Dependiendo de la clase de nobleza que atacaba. Entonces, el problema real recaía acá en que la nobleza o las personas ricas encontraron la forma en la que podían hacer impunes los delitos, o bueno, con una compensación económica. Pero en últimas, si usted iba y violaba a la hija del campesino, ¿sí? En esos tiempos, conforme era la mentalidad, y la hija quedaba embarazada, casi que a usted le daban era las gracias. Ustedes no habían escuchado la historia de Simón Bolívar, que Simón Bolívar a donde llegaba le entregaban las niñas o todo el mundo se acostaba con él y era casi que, ay, ¿cómo llamarlo? O sea, los papás, cuando humildes y el campo y todo eso, llegaba un extranjero o algo de eso, o sea, casi que entregaban a sus hijas para mejorar la raza, la supuesta mejoría de la raza. Entonces, los ricos casi ni terminaban pagando nada porque violaran a sus hijas, porque las ultrajaran, por cualquiera de esas cosas. Entonces se volvió un tema económico y empieza a haber una estratificación. Pero aparte de eso, esto también tenía un contenido social un poco más fuerte. Y era el problema de que seguir bajo la ley del talión, pensemos que en una sociedad hay 10 personas y una persona deja ciega a otra.
Bajo la ley del talión tendríamos a 2 personas ciegas y a 8 personas que tendrían que mantener a 2 discapacitados. La ley del talión también evita eso, seguir buscando que se crearan personas que no podían aportar a la sociedad, porque en últimas, Roma lo que buscaba era el crecimiento en la ciudad. ¿Me hago entender? Sí, señor. ¿Alguien me puede ayudar a leer esta, por favor? No, 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 perdón, mejor léanla y apenas terminen me dicen cómo avanzamos. Alguien que me diga primero cuál fue el cambio. Que ya no había muerte y tampoco había una, pues, como algo económico, sino que simplemente era o era un castigo físico o era trabajo, mano de obra. Ok, pero esto tiene algo detrás. Esto, o sea, volvamos a analizar porque lo que les digo, uno no puede tragar entero. No, ya se acabó esto y todo bien, y entonces mano de obra y ya. No, esto y las leyes siempre la han hecho los ricos para favorecer a los ricos, ¿sí? Entonces, piensen acá, ¿qué fue lo que consiguieron? Profe, pues Como digamos, una si mano de obra cometían un gratis. delito, lo que buscaban era que los pobres que no pues, les trabajaran gratis, pagando lo que hicieran. Claro, consiguieron esclavos gratis, algo que no podían hacer los ricos sobre los más pobres, y no sé si ustedes han visto películas de eso, era volverlos esclavos, porque Roma constituyó el tema de ciudadano, y usted como ciudadano no podía ser esclavizado por otro porque fuera más fuerte o eso. Las sanciones penales o las personas que caían reclusos acá los volvían esclavos. ¿Esclavos para qué? Para mano de obra gratuita, como ya lo acabaron de mencionar. Por favor, lean esto y me dicen en qué avanzamos. ¿Alguien me puede decir en qué avanzamos? Profesor, Profe, Ya pues no se buscaba ni trabajo forzoso, ni económico, ni hacerle un daño, sino pues privarlo de su libertad, era pues libre locomoción para que la persona se resocializara. ¿Alguien me puede decir por qué en Europa cada vez van a tener menos cárceles y por qué en países de Latinoamérica o subdesarrollados cada vez tenemos más cárceles y más presos? Porque en algunos países por allá del extranjero hay la pena de muerte. Entonces, pues los delitos así graves de una vez los matan. En cambio, aquí no, no cabe la pena de muerte, no entra. profe, yo digo que es por el sistema penitenciario, porque de pronto en países de Europa
el sistema penitenciario sí sea más efectivo y hace que pues se reivindique, ¿no? La persona a la sociedad. Sí, pero ¿alguien me puede decir por qué la pandemia del COVID-19 creció tanto? ¿Por el contagio? Porque la Ok, gente no hacía caso y siguieron pues unos con otros cuando dijeron que pues no debía hacer eso para no contagiarse. bueno, ¿y qué le pasaba a alguien contagiado que estaba con 10 personas? Contagiaba a las otras personas con las que estaba, las otras Ok, ¿y él se 9. podía volver a contagiar? No, porque como tal la enfermedad eh, ya la había afectado, aunque bueno, no sé, creo que en algún punto dijeron que la persona podía volverle a dar otra vez. No estoy muy bien segura. Sí, sí, daba varias veces. A mí me dio como 3. El hecho es que yo era asintomático. Y profe, esto, pues lo que yo sé y lo que decían era que a los 3 meses volvía la persona, o sea, ya el virus podía volver a darle. Ok, ahora otra cosa. ¿Cómo se detuvo el COVID-19? Porque se sacó una vacuna que lo contrarrestara. Ok, ¿y cuál es la vacuna que encontraron en Europa para que el tema de la delincuencia no siguiera avanzando? No sé, profe, ¿Alguien? de pronto sería algún tipo de proceso o algún tipo de, ¿cómo me hago pues explicar para que me entiendan? Como algo que fuera, que se trabajase con el individuo, con el imputado, para que éste entendiera que la conducta que había cometido no era pues la mejor y se lograra reivindicar de esa misma manera, lograrlo otra vez trasladar a la sociedad. No sé, como trabajar con él esa parte moral, algo así. Sí, casi. La vacuna se llama resocialización. En los países europeos se busca que la persona que ingresa a la cárcel salga y no contamine a otros y que salga mejor de lo que ingresó. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Que vuelve como el COVID, ingresan, sale peor de lo que ingresaron y contaminan a medio mundo cuando terminan saliendo. ¿Sí me hago Porque entender? quizás O el sea, sistema de aquí, sí señor, porque quizás el sistema de aquí no implementa ese tipo de cosas. Quizás el sistema de acá lo único que le interesa es aplicar el castigo, someter a la persona al castigo y que éste entienda pues que, que está pagando lo que cometió, pero no se van más por el hecho de reivindicar al preso para que éste sea una persona de bien, sino simplemente castigarlo y no más, pienso yo, no sé. no, totalmente de acuerdo. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el problema es que acá se busca es aplicar penas y no resocializar y eso no sirve de nada porque cada vez nos vamos a llenar de más delincuentes. O sea, una persona que viola a una mujer ingresa a la cárcel y lo violan durante toda la estadía en la cárcel no va a salir resocializado. Va a salir a violar 500 veces peor de lo que había entrado a hacerlo, ¿sí? Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso porque acá nunca van a bajar los índices de criminalidad si seguimos estando así. ¿Por qué? Porque no aplica la vacuna que se llama resocialización. ¿Sí me hice entender entonces con ese ejemplo de por qué los países europeos sí han podido avanzar y por qué nosotros no? Profe, una pregunta. Señor. Y en eso, en la resocialización, si una persona pues no tenía una cura como tal, por ejemplo, una persona era psicópata y esa persona, listo, la metieron, cumplió su tiempo, la dejaban ahí encerrada para que no dañase o cómo le hacían a él. O sea, porque digamos que no lo pudieron haber curado. Las personas que ya tenían patología obviamente son ingresados a otros centros. Eso también pasa en Colombia. Cuando usted tiene en serio trastorno, porque es que ahora toda persona que comete un delito, ay, yo soy psicópata, tengo trastorno. No, eso no funciona así. Los verdaderamente trastornados tienen un trato especial. Garavito en la cárcel de Valledupar, él está en una ala especial y no lo dejan con los demás presos, primero porque lo matan.
Y segundo, porque él debe tener un tratamiento y unos cuidados especiales. ¿Alguien me puede, por favor, bueno, concluimos ahí o tienen algo más que agregar o les quedó más o menos claro el recorrido histórico para que ustedes ya se hagan una idea de que me piensen cómo pueden ser las penas en 200 o 300 años? Profesor, pueden decir, yo considero, o este es mi cuento, donde un señor ingresa a la cárcel, mató a una persona, pero considero que la pena que le aplican es esto, o le hacen un tratamiento, o ya todos los matan, se decide que todo sea pena de muerte. No hay respuestas malas. Si alguien viene acá, y les voy a pedir el favor porque los que me entregaron el trabajo 3 y no fueron a clase, horrible, pésimo, entonces por lo menos redacten bien y hagan una historia bien redactada. No les voy a calificar el tema de que me digan, no, es que quiero matarlos a todos. Ese es un problema de ustedes, ¿sí? Pero la cosa es que me ideen cómo podrían ser las penas en 200 o 300 años. ¿Sí me hago entender? ¿Tiene que ser bien, muy realista, profe, la pena? O, porque, por ejemplo, yo estaba pensando en, o sea, diciendo 200 años, pues tal vez una vacuna. ¿Entienden? Una persona que entrase y hiciese algo, pues la vacunaban con algún suero o algo así y la podían ¿cómo se dice? Resocializar. Resocializar. Dar. Tenga en cuenta algo. Hay personas que, como usted o como ahorita lo dijeron, nacen con una base patológica de ser psicópatas y otros que el problema es psicológico. Por ejemplo, una persona que desde niño se crió con padres que robaban, lo más posible es que él no tenga un problema genético, sino que a través de ver esa conducta y crecer bajo esas conductas desarrolla el tema del también hurtar. Entonces, usted no me podría llegar a decir, me parece bien dentro de la historia, para los que tienen base patológica, una vacuna, ¿sí? Como una modificación de genes y listo. Puede ser ciencia ficción, yo considero que ya vamos a estar tan avanzados, vacuna tal, pero que usted me diga que con una vacuna van a arreglar los problemas psicológicos, no. ¿Sí me hago entender? Sí, Sí, señor profe. profe, una preguntita. El cuento que nosotros vamos a realizar es a partir del contexto en el que estamos viviendo. Tenemos que trasladarnos a la época antigua e ir pues en escalón, hasta el No, punto no, en que señora. nosotros creamos. No, señora. Yo les voy a pasar también una novela, tiene algunos problemas, errores de ortografía de más o menos 40 páginas, pero ahí se entiende muy bien, la pueden leer, que se llama Proyecto D. La novela de Proyecto D es una cosa que yo, pues a mí me gusta escribir literatura o cosas así, es mía. Yo no la he sacado en físico, pero les digo, tiene algunos errores, pero trata de que en el futuro ya no hay penas físicas, ni hay penas de privación, ni nada de eso, todo se soluciona de manera psicológica. El Estado consideró que todos los individuos deberían volver a ser resocializados. Entonces se inventaron una máquina que se llama expansor mental. Y por ejemplo, si una persona desde niño empezó a matar gaticos, luego mató un pájaro, luego mató tal cosa, y eso al final en su vida adulta desentona en que matara a un humano. Lo que hace el expansor mental, por ejemplo, que es un tema psicológico, es suprimirle todos los recuerdos de niño que tuvo, donde la conducta se fue desarrollando y al final desencadenó en que él fuera un asesino. ¿Sí? Esa es, por ejemplo, mi visión del futuro de cómo podríamos llegar a decir que las penas aplicarían. Y ahí, entonces, lo que hacen es llevar a las personas a ese centro y en ese centro logran quitarles completamente los eventos de su infancia. Entonces, por ejemplo, una mamá tenía, no me acuerdo cómo es que llama la enfermedad de las personas que roban, creo que es cleptomanía, que la pasan robando sin quererlo, pero que es patológico. Sí, profe, se llama cleptomanía. Ok, Es una enfermedad como entonces, tal. la señora sí tenía cleptomanía, pero el hijo, todo desde niño como la vio robando, entonces él se volvió también un ladrón. Al niño le aplicarían el tema del expansor mental para quitarle los recuerdos de cuando la madre robaba y poder resocializarlo, pero la madre sí tiene una base patológica, entonces ahí sí podría ser el tema una vacuna, como lo estaba diciendo su compañero. Esa es mi visión, que en algún momento ya no van a haber penas, sino lo que se hace es buscar rápido curar a la persona para resocializarla y que vuelva a la sociedad. Otro puede decir, no, cada vez la humanidad está peor, yo considero que a todos deberían darle pena de muerte, ¿sí? Entonces cuentan ustedes una historia porque es que también escribir es importante y he visto que ustedes tienen varias falencias en escribir.
Entonces, profe, esta ciudad se llama Utopía, es 300 años después, ahí hay una persona que se llama Fran, Fran mató a otro y esta persona fue internada en un centro de reclusión donde se entera que siempre las penas van a ser muerte. Ahí con esa novela que yo les voy a pasar, que es de 40 páginas, más o menos pueden entender cómo hacer su cuento. Pero es algo muy sencillo donde nos dejen en claro o que nosotros podamos entender, nos cuenten acá luego en la próxima clase la historia y cómo consideran ustedes entonces que se van a aplicar las penas en el futuro. Si veníamos de penas físicas, luego venimos de penas de privación de la libertad, o qué tal otra persona me hable a mí de criogenia. ¿Ustedes no han visto películas de la criogenia? ¿Alguien sabe lo que es eso? El que lo ponen, lo congelan, ¿no? Sí, sí, también. Entonces los vamos a congelar a todos. ¿Sí? No los matamos, no les quitamos vida, pero entonces se deciden que van a ser congelados hasta que puedan estar en el futuro en un tratamiento que los deje vivir. O la otra, en vez de quitarles días de vida, los congelan por 10 años. Entonces, ya no, si a una persona se le da una pena de 50 años, ya no lo tenemos 50 años en la cárcel, sino lo congelamos por 50 años, ¿sí? Y en 50 años lo hacemos despertar y que vuelva al mundo. ¿Me hago entender? Sí, señor profe, una última preguntita. En ese Señora. cuento que nosotros vamos a escribir se vale de todo, ¿no? Efectos especiales, imaginación, fantasía, de todo, ¿cierto? Sí, claro, pero también es importante el tema del que van a escribir, que las cosas, claro, ustedes pueden poner todo lo irreal que quieran, pero tienen que tener algo de lógica. Por ejemplo, lo de Felipe, yo no creo, si ustedes me lo logran explicar muy bien, que por ejemplo la vacuna se va completamente al cerebro y le modifica los neuronas y todo eso, lo podría creer, pero no me pueden decir en un principio que una vacuna va a modificar la forma en la que una persona es psicológicamente. ¿Me hago entender? Profe, si por lo menos podemos decir que existe quizás, digamos que lo pasamos al trasfondo de Colombia, existe una isla en Colombia donde se aplique un método tal, ya uno define el método que para las penas sobre esto lo otro podría ser porque es algo real, pero también lleva su parte de ficción. Profe, Claro, y por ¿alguien sabe último, qué es Alcatraz? ¿Alguien recuerda qué es Alcatraz? Eso es una cárcel de Es una máxima cárcel. seguridad. sí, De máxima lo vamos a seguridad, mandar para las gorgonas, Que de es lo como máximo, sí, en una isla o algo así. sí, algo así sí, parecido. pero era el peor Profe, lugar del mundo y tenía leyes propias. Señora, ¿ese producto es individual o en cipas? Diría que individual. espérame, es que cuántos, es que acá hay bastantes. Yo les diría, pero máximo en grupos de a dos. O sea, háganlo individual, pero si quieren máximo en grupos de a dos, ¿sí? Porque es que igual la idea es que las Ok, ideas listo, salgan de profe. ustedes, que yo pueda ver que cada uno cómo imaginó el mundo, ¿sí? Y esto más es por el Profe, sí tema. es mejor individual. Sí, por eso te digo, si lo quieren hacer individual, individual, los que quieran pues lo hacen de a dos, va a ser lo mismo, o sea, no van a tener ni más ni menos nota. Pero obviamente lo que vuelvo les digo, cuando el trabajo es de a dos, pues tiene que verse que dos personas trabajaron, ¿no? O sea, que se vea un trabajo mejor que el de una. Entonces, muchachos, esto es muy importante porque ya viendo el recorrido histórico que tenemos de la pena, que ustedes puedan llegar a entender cómo van a ser las penas en el futuro. Es muy importante. Y acá van a haber dos posturas muy importantes. Quienes creen que, por ejemplo, las penas deben aumentar, que hay que matar a las personas, que, por ejemplo, ustedes pueden llegar a decir, a los violadores los castran, a estos y esto le pasaría esto, se crean penas que erradiquen completamente la conducta. A las personas antes, por ejemplo, la ley del talión, dígame algo, recuerden que la ley del talión es ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué le pasaba a una persona que se robaba 2 manzanas de la plaza? ¿Le quitaban a él 2 manzanas o qué le pasaba? Yo creo que Cortaban las la manos. mano. Les cortaban las manos, exactamente. No era que le den 2 manzanas o les piden 2 manzanas, entonces la ley del talión tampoco era tan ojo por ojo, diente por diente, porque en los delitos contra el patrimonio económico, donde se robaban cosas, le infligían, era ataques físicos a la persona. Entonces el ojo por ojo y diente por diente iba casi que en delitos contra la vida o en delitos contra la integridad física, pero en delitos contra el patrimonio, me robé 2 manzanas, entonces el otro me tiene que entregar otras 2, 4. No, no podía funcionar así, entonces eran más castigos físicos, ¿me hago entender? Sí, señor. Sí, profe.
Listo. Entonces, eso va a ser muy importante. Lo otro, mírense en línea cómo se escribe un cuento. Muchachos, yo sé que esto no es una clase de literatura. Ahorita estoy viendo un diplomado sobre cómo enseñarles a ustedes y es muy importante que yo, aparte de ser su profesor de penal, no solo les enseñe penal, sino les enseñe a leer, a escribir y todo eso. Por eso les voy a enviar una lectura en este momento, apenas termine la clase, que es sobre la pena. Esa lectura es un poco más complicada que la que está en el Moodle, pero les habla a ustedes de cosas como la expiación, ¿sí? Cosas que no tratamos acá. Entonces, en un momento se buscaba que a través de la expiación la persona pudiera volver o reingresar a la sociedad. ¿Ustedes saben qué es la expiación? Como que espían un Yo no, pecado. profe. ¿Cómo qué? Cuando hacen como cuando usted hace algo, pero usted hace otra cosa como para mejorarlo. ¿Sí me entiende? Sí, expiar los pecados en ese momento. O sea, lo que hacían los padres, por ejemplo, cuando tenían deseos sexuales por una mujer, era autogolpearse. Entonces, también el tema de la expiación fue uno de los eventos que pasó por la humanidad, donde llegaban y decían: espere, no se trata de que la sociedad perdone al delincuente, porque esos son dos aspectos muy importantes, ¿sí? El aspecto de lo que piensa la sociedad y el aspecto del delincuente. Entonces, la expiación llegaba y decía: no podemos exigirle a la sociedad que le diga a él cómo sacar sus culpas, que él mismo se flagele a sí mismo o él mismo realice conductas que lo lleven a entender que lo que hizo estaba mal y expíe sus pecados, ¿sí? Como cuando uno va a confesarse, le dicen rece 20 o 30 Ave María, y eso es como un tema de expiación. Pero antes lo que los padres ponían es: deje de comer, ayune por 2 días, no coma. Eran autocastigos infligidos para el tema de la expiación. Y luego se dice: no, pero espere, el tema de la pena también tiene que tener un contenido social, porque no es que él violó 20 mujeres y entonces va y reza 20 Ave Marías y entonces se expió sus pecados. Venga, y las 20 mujeres que violó y las 20 familias de esas 20 mujeres y la sociedad que opina de que se esté violando mujeres y el castigo sean 20 Ave Marías. Entonces, esa lectura los va a llevar a ustedes a entender que una cosa es lo que la sociedad quiere, otra cosa es lo que el delincuente quiere, y a ver la pena desde diferentes puntos de vista. ¿Sí me hago entender con lo que les estoy explicando? Sí, señor. Profe, ¿usted alguna vez ha visto esa película, La Noche de la Expiación? No, ¿de qué trata? ¿O cómo eran las penas ahí? En La Noche de la Expiación es una película estadounidense, de hecho está en Netflix, se la recomiendo, es muy buena, eso sí, hay sangre por todas partes, pues. Es una noche específica que la burguesa o la nobleza de los Estados Unidos hace ¿Eso no es la los purga? mandatarios. En la Eso no. misma, profe, tal Ah, cual. bueno, listo. Ya, esa sí la conozco. Dale. Sigue. Sí, entonces ellos lo que hacen es que los mandatarios como tal sacan una noche exclusiva que inicia a partir de las 6 horas de la noche hasta las 6 horas, no me acuerdo, 7 horas de la mañana, donde la persona es libre de cometer todo, o sea, la persona es libre de sacar todo eso que lleva por dentro, toda esa rabia, todo ese rencor que lleva por dentro, toda esa, de la manera que sea. Entonces, si usted tenía de pronto algo en contra del vecino, es legal dentro de esas horas ir, matar al vecino, matar a su familia, lo que sea, porque él lo que está haciendo es eso, espiándose pues o sacando todo eso que lleva por dentro, liberándose prácticamente, es como el tema fundamental de la película, liberarse de toda esa amargura por dentro, que lleva a las personas por dentro a través de la venganza, de los hechos que puedan hacer. Se llama la purga, la noche de la expiación. Tienen ese término desde las 6 hasta las 7 para cometer todo acto que es totalmente legal. Tienes que tener cuidado cuando manejen los términos al escribir, porque lo que pasa en la purga no es un tema de venganza. El contenido especial de la película de la purga es que todos los seres humanos tenemos seres malos o tenemos una parte mala dentro de nosotros. Queremos matar, queremos violar, queremos dañar, sí, como queremos como ese destruir. espíritu pues pecaminoso, ese espíritu maligno que uno lleva por dentro, eso así. Eso. Entonces, el tema central de ahí, si tú me utilizas, por ejemplo, en un cuento, porque tú me puedes relatar ese cuento, si utilizas la palabra venganza estaría mal. ¿Sí me hago entender? Ahora, cuando nosotros
que ese ha sido un problema con las personas que los califiqué, bueno, que no hicieron el producto 3, no estuvieron con nosotros y los califiqué por fuera. Pues claro, no es que les haya dado más duro los que están por fuera, es que si tú vienes y me dices en una clase como la de ahorita, que tú llegaste y me dijiste venganza y yo te digo, no, ahí no hay venganza, y te corrijo y los dos aprendemos acá, pues obviamente tú ya aprendiste y el trabajo pues pone dos partes y yo te tengo que valorar lo que tú estás haciendo acá y lo que haces allá. Obviamente los dos pueden sacar 5, pero si una persona solo me entrega el cuento escrito allá, pues yo le voy a revisar lo escrito y error que tenga, error que le baja nota. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me hago entender con eso? Si ustedes solo me lo entregan, yo lo califico, pero yo les califico eso como un trabajo escrito. Si ustedes no le ponen puntos, si ustedes no le ponen buena reacción, si por ejemplo utilizan palabras mal como el tema de la venganza y no el tema de la expresión, pues es un problema a ustedes porque les va a ir la nota mal. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, señor. Sí, señor. Entonces, el tema de socializar acá es que ustedes pueden entender y podemos llegar a establecer eso. Miren, una de las cosas más importantes que uno de los autores de la lectura que ahorita les voy a mandar, ¿sabe qué dice? Que si estamos en una isla y dentro de esa isla, esa sociedad tiene una cárcel y en esa cárcel hay 100 personas y 1000 personas afuera y todas las 1000 personas que están afuera deciden que se van a ir de la isla, él llega y dice, en el momento en el que esas 1000 personas decidan irse de la isla, tienen que matar a todos los privados de la libertad. Porque si no, estarían en ese momento incumpliendo con el deber que tiene la sociedad de castigar o de limpiarse a sí misma o técnicamente de purificarse. Y eso es muy importante porque hay personas que piensan así. ¿Sí me hago entender? O sea, esto es sumamente complicado de entender, ¿sí? ¿Ustedes se acuerdan en un evento que yo les dije a ustedes que cuando la conducta era típica, antijurídica y culpable, ¿qué quedaba? Imponer una pena, ¿se acuerdan? Sí, señor. Ustedes me pueden creer que hay un evento donde cuando la conducta es típica, antijurídica y culpable no se impone una pena. Y eso los hablé al inicio de la clase con ustedes. Mire qué tan importante es darle un sentido a la pena, de que cuando yo como papá amo mucho a mi hijo pequeño, saco el carro en reversa y no lo veo y lo mato, mi conducta es típica de homicidio doloso, culposo, perdón. Mi conducta es antijurídica porque le arrebaté la vida a mi hijo y yo soy culpable. Pero el Estado llega y dice, oiga, ese señor ya está sufriendo tanto, o sea, ya sufrió una pena natural por la pérdida de su hijo, la esposa no lo va a querer volver a ver, toda la vida va a tener en su cabeza que él mató a su propio hijo, y la misma llega y dice, ya es suficiente con eso, y mal haría el Estado entonces entrar y meterle 10 años de cárcel más, aparte de lo que ya está viviendo esa persona. Entonces se maneja una teoría como la pena natural, ¿la recuerdan? Sí, sí, señor. Sí, profe. También recuerden el tema de los nazis, ¿sí? Mire, y les pongo otra idea más futurista para sus novelas. Obviamente yo les doy acá el sentido. Si ustedes quieren coger las ideas que yo estoy cogiendo, espero que me hagan una cosa espectacular. Imagínense ustedes que las personas caen en animación suspendida y animación suspendida es donde viven los 20 o 30 años de prisión para no desgastarlos. Entonces, como en animación suspendida no pasa el tiempo, o uno en los sueños puede durar mucho tiempo, entonces dormimos a una persona por un día y esa persona en su mente pasan 30 años. Y en esos 30 años se decide si se deja o no continuar con la vida, pero ella solo pierde un día físico. El problema ahorita también con las penas es que dejamos a las personas 50 años privadas de la libertad y pues a viejos a resocializarse en qué, en nada. Entonces, esa también podría ser otra idea. Y mírense que eso también, no, porque yo considero que en el futuro lo que van a ver es penas mentales y las personas son dormidas y pagan su pena en sueños. ¿Sí me hago entender? Y una computadora evalúa y llega y dice si tanto, si lo hizo bien, si no lo hizo bien, o si no, pues vuelva a dormir. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Bueno, muchachos, entonces eso es lo que tendríamos para la próxima clase. Les voy a enviar ya la lectura de la pena. Por favor, léanla.
Son como 45 páginas, yo sé que es pesado, pero lean, o sea, es muy importante que ustedes lean para este cuarto producto y pues nos va a ir bien, para que entiendan muchas las cosas. Una vez ustedes lean eso y vean ahí la teoría de la expiación, pues les va a quedar mucho más fácil crearse en un cuento como es el que les estoy pidiendo. ¿Listo? Profe, todavía no ha dado fecha para el cuarto producto. No, por eso les digo, ya les estoy dando los pasos para hacerlo. Si la próxima clase, miren todo lo que me falta, no alcanzo a terminar este tema de la pena, pues damos otra clase para entregar el producto, pero ya váyanlo haciendo, ¿listo? ¿Sí me hago entender? No hay fecha todavía, pero, por ejemplo, puede pasar que yo la otra semana les diga, listo, ya, les queda una semana, entréguenme. Entonces, pues vayan ya trabajándole porque ya les estoy dando pautas para iniciar a trabajar, ¿listo? Profe, una preguntita. Señor. Yo me vi hace un tiempo una película que trataba como un lavado de cerebro. ¿Eso también se podría poner o eso es tal vez un delito o algo? No, por eso le digo, en la novela que yo les voy a pasar a ustedes que se llama Proyecto D, es como lo que usted está diciendo, meten a la persona en un expansor mental y en ese expansor mental le empiezan a borrar los recuerdos que lo hacen delincuente. Eso puede ser un lavado de mente, ¿sí? Pero usted simplemente no puede decir, lo meten y le hacen un lavado de mente. Venga, pero ¿cómo es un lavado de mente? Mírense en cómo se escribe un cuento y recuerden pues que el cuento también debe ser real, ¿sí? Un poco lógico, por llamarlo así, ¿me hago entender? Sí, señor. O sea, algo futurista, pero que llevemos un poco a la realidad, que de pronto pueda que se dé. Claro, o sea, hay partes, deben haber partes ciertas para uno escribir ciencia ficción, si es lo que ustedes van a escribir. Tengan también mucho cuidado con eso. Por ello que les decía, una inyección puede de pronto llegar a curar temas patológicos, pero ¿qué tanto una inyección serviría para curar temas psicológicos? ¿Sí me hago entender? Ah, pero uno de ustedes me puede refutar a mí y me dice, profesor, pero si hay pastillas para las personas que sufren de delirio o problemas psicológicos, ¿por qué no con una inyección como lo estaba proponiendo una vacuna ahorita uno de sus compañeros? Ah, listo, si me lo narra así, está bien. Entonces, no hay ninguna idea mal, sino que tienen que tenerla bien conectada. ¿Me hago entender? Entonces ya les voy a enviar la lectura y vayan leyendo. Cualquier pregunta que tengan me la van haciendo y la próxima clase vamos a hablar sobre la lectura, ¿sí? Estar acá o esas cosas les dan puntos extras también. Por ejemplo, la próxima clase alguien me habla mucho de la lectura y todo eso, yo voy a anotar a las personas que me participan y si ustedes se han dado cuenta son a los que menos duro les doy en los trabajos. ¿Por qué? Porque es que el fin mío es que ustedes aprendan. A mí no me interesa ni que estén acá en las clases o eso, porque es a ustedes los que les debe interesar estar en las clases, ¿sí? Entonces, desde que a mí ustedes me demuestren que aprendan, a mí créanme que no me importa ponerles 5. Es más, creo que acá gente sacó 5 en el producto 3. Varios de acá sacaron 5. Entonces, muchachos, quedamos así y ya les voy a enviar entonces por WhatsApp la lectura que van a leer para la próxima clase y para que la analicemos y me hablen ahí de la pena. ¿Listo? ¿Listo, profe? No hay problema. Sí, señor. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, Hasta luego. profe. Bueno, chao. Chao, profe. Chao.